Capítulo 1693, Quédate aquí, ¿se perdió el entierro del cielo? ¿Cómo sucedió tan rápido? Faltar Fuego estaba estupefacto cuando escuchó la oración final de Deibre Ag Fog. Simplemente no podía entender cómo había ocurrido tal resultado. El entierro del cielo había enviado a más de 300,000 jugadores y 100,000 demonios malvados a Silestone Forest Town. El ejército incluso había incluido 5 monstruos míticos. Con tal fuerza, incluso capturar una ciudad del gremio debería ser un problema, mucho menos una ciudad del gremio. Además, la batalla en Stone Forest Town había comenzado y terminó en menos de media hora. Incluso matar a 400,000 monstruos comunes tomaría más tiempo que eso. Sin embargo, acababa de aprender que el entierro del cielo había perdido en tan poco tiempo. No importa cómo lo pensara, simplemente no podía hacer creer en la afirmación de Deibre Ag Fog. Además, el entierro singular le había asegurado con confianza que podían durar otros 5 minutos, pero solo habían pasado 3 minutos desde esa conversación, y la batalla había terminado. Por un momento, incluso se preguntó si el entierro singular estaba jugando con él. Sin embargo, con la cantidad de entierro del cielo en esta batalla, caer en el fuego dudaba de que el entierro singular sería una broma. Si el entierro singular realmente bromeara, solo el entierro del cielo sufriría por ello. ¿Deberíamos retirarnos? In Muyun, la mujer junto a la caída de fuego, preguntó. Llevaba un traje de armadura de placa plateada y llevaba un escudo grabado con runas divinas. No. ¿Cómo podemos simplemente irnos después de pasar todo ese tiempo y esfuerzo para llegar tan lejos? Incluso si el entierro del cielo es muy herido, Feroala no debería funcionar mucho mejor. Vamos y echemos un vistazo. Si hay una posibilidad de victoria, podemos aprovechar la oportunidad para capturar la ciudad del bosque de piedra, dijo Falinfire, sacudiendo la cabeza. Además, tenemos la matriz mágica avanzada, el descenso de Magic Dragon. Los demonios y bestias malvadas míticas no pueden compararse con el dragón mágico. Ni siquiera la matriz mágica defensiva de una ciudad puede durar más de unos pocos éxitos en su contra. Capturar Stone Forest Town será el juego del niño. In Muyun asintió con su acuerdo. Esta vez, sus superiores les habían ordenado que mostraran Feroala y todos los demás en el dominio de Dios las consecuencias para provocar Blackwater. Aunque la rápida derrota del entierro del cielo había sido una sorpresa, no era exactamente imposible. La mayoría del ejército demonio Ebal de Beriel del cielo consistía en demonios recientemente generados, que aún carecían de fuerza. Mientras tanto, el ejército de jugadores del entierro de Eaven solo tenía alrededor de 170,000 miembros de élite, mientras que el resto eran miembros normales del gremio. En cuanto a los expertos del gremio, el entierro del cielo solo había enviado alrededor de 5,000 debido a las pérdidas que el gremio sufrió en la antigua ciudad de Rock. Por otro lado, Blackwater había enviado a más de 6,000 expertos y 10,000 jugadores de élite. Además, el ejército tenía 5 expertos en nivel 2, Falinfire, Riendo Drunkard, Lethal Gale, First Ghost y In Muyun. Con su disposición de un guerrero de escudo de nivel 2, 2 berserkers de nivel 2 y un asesino de nivel 2, podrían ofrecer el soporte para permitir que la caída de fuego muestre la máxima fuerza de un elementalista de nivel 2. En contraste, el entierro del cielo solo tenía 3 jugadores de nivel 2, y no había un solo MT entre ellos. También habían traído consigo 8 catapultas. Incluso si tuvieran que enfrentar 2 o 3 monstruos míticos, tenían una gran posibilidad de victoria. La caída del fuego y las fuerzas de Blackwater aumentó inmediatamente su ritmo hacia Stone Forest Town. Después de correr durante casi un minuto, el ejército llegó a la cima de una pendiente a cierta distancia de Stone Forest Town. Sin embargo, cuando la caída del fuego comenzó a organizar sus tropas y avanzar en la ciudad, escuchó el sonido de una explosión masiva. El bosque delante de él tembló con la fuerza de la explosión, y después de un momento, un imponente pilar de luz destruyó el terreno circundante de la explosión. El fuego negro de tono devoró los árboles cercanos en un abrir y cerrar de ojos, dejando solo cenizas. Cuando el pilar de la luz se desvaneció, el equipo de Falinfire vio un dragón de tierra malvado de 50 metros de altura en las cenizas.
El HP del dragón Evil Earth ya había alcanzado 0, y todo su cuerpo se había quemado hasta el negro. Los cortes profundos anotaron todo el cuerpo del malvado dragón de la tierra, con algunos tan profundos que uno podría incluso ver los huesos blancos del monstruo mítico. Varios cientos de estas gubias profundas decoraron la forma del malvado dragón de la tierra. Los miembros de Blackwater jadearon cuando vieron el estado miserable de este cadáver. El Pilar de la Luz también había matado a cientos de demonios y jugadores malvados. Sin embargo, esa no fue la peor parte. A pesar de que estos jugadores claramente estaban muertos, sus almas translúcidas todavía ocupaban el campo de batalla. Mientras tanto, estas almas estaban en agonía mientras las llamas negras y negras continuaron quemándolas. Al ver esto, los jugadores comunes podrían no darse cuenta de lo que estaba sucediendo, pero los niveles y expertos superiores de los grandes gremios entendieron muy bien. Este fue un ataque del alma, y cualquier jugador que mató el ataque perdiera más de un solo nivel. Era muy probable que estos jugadores no pudieran volver a iniciar sesión en el dominio de Dios por algún tiempo. Mientras tanto, 3 figuras gigantescas se pararon junto al malvado cadáver del dragón de la tierra. Cada una de estas figuras tenía 30 metros de altura, y todas tenían espadas largas carmesí en sus manos derechas, cuyas cuchillas estaban envueltas en fuego negro. Una vez que vieron el cadáver de sus presas, los 3 Baphomets se separaron y cargaron a los demonios malvados cercanos y los miembros del entierro del cielo. Cada vez que los Baphomets balanceaban sus espadas, docenas de demonios malvados y jugadores perdieron la vida. Ninguno de estos demonios o jugadores malvados podría resistir un solo golpe de los altos demonios. Los 3 Baphomets eran como dioses demonios, ya que mataron a los demonios malvados y a los miembros del entierro del cielo. Solo las bestias míticas de medio HP podrían detener a un alto demonio durante cualquier tiempo. Sin embargo, a pesar de que solo un Baphomet se enfrenta a las 2 bestias malvadas míticas restantes, este último perdió rápidamente HP. Era solo cuestión de tiempo antes de morir. Fallen Fire y los demás llevaban expresiones sombrías mientras veían esta escena. Los 3 niveles del nivel 80 clasificaron altos demonios, incluso abrumaron a los malvados dragones de la tierra. Antes de estos monstruos, los jugadores eran una broma. La caída del fuego finalmente entendió por qué el entierro del cielo había sido derrotado tan rápido. ¿Cómo es tan poderoso el ala cero? La caída del fuego estaba muy confundido mientras observaba a las 3 fuerzas del entierro del cielo de Baphometrets. Obtener uno de esos monstruos poderosos ya era extremadamente difícil, pero Zerowind tenía el mando de 3 de ellos. Ni siquiera Super Guilds eran capaces de tal hazaña. ¿Los miembros de Blackwater? Xifeng, que estaba a cierta distancia detrás de las Baphomets, rápidamente notó a la multitud espectadora en una ladera lejana. Desde que estás aquí, deberías quedarte aquí para siempre. Decirlo, Xifeng instruyó a 2 de los Baphomets que cargaran en el ejército de Blackwater. Los Baphomets que había convocado tuvieron una duración muy corta de 5 horas. Como las fuerzas de Blackwater ya habían llegado, no le importaba sacarlos. Afortunadamente, el entierro del cielo ya no era una amenaza para Zero Ala. Podría terminar con sus miembros después de sacar la amenaza más grande, las fuerzas de Blackwater. ¡Maldita sea! Caída de fuego, gritó. Al ver a los 2 Baphomets corriendo hacia ellos, caer en el fuego podría adivinar fácilmente lo que Xifeng tenía en mente. Inmediatamente, ordenó, convoca al dragón mágico. Activa la matriz mágica defensiva. De acuerdo con la decisión de Fallen Fire, Inmuyun notificó a los jugadores responsables de las 2 matrices mágicas. Ella ya había sido testigo de la fuerza de los Baphomets. Si a 2 de estos monstruos se les permitiera cargar en las filas de Blackwater, las consecuencias serían inimaginables. La única forma de detener a los 2 demonios que se acercaban a los altos demonios era convocar al dragón mágico y usar su matriz mágica defensiva. De repente, apareció una colosal matriz de magia plateada en el cielo. Un momento después, un dragón cubierto de escamas negras y runas plateadas manifestadas ante el ejército de Blackwater. Magic Dragon Clan, dragón inferior alto, mítico,
Nivel 75 HP 420,000,000 diagonal 420,000,000. El aura del dragón mágico era visiblemente más fuerte que el de los monstruos míticos comunes. Básicamente podría rivalizar con una especie arcaica de clasificación mítica del mismo nivel. El nivel 80 Evil Earth Dragons simplemente no podía compararse con este monstruo. Esta fue también la razón por la cual la Caída del Fuego tenía confianza en capturar la ciudad de Stone Forest a pesar de la derrota del Entierro del Cielo. Cuando el dragón mágico se unió al campo de batalla, 100 jugadores en el ejército de Blackwater se extendieron a lo largo de los bordes del ejército antes de activar una matriz mágica defensiva. Luego formó una barrera mágica y envolvió el ejército. Un momento después de que el ejército de Blackwater desplegó sus medidas ofensivas y defensivas, los dos Bapomets llegaron al ejército como una poderosa vendaval. Uno de los dos Bapometrets saltó al aire, transformándose en un borrón cuando llegó antes del dragón mágico. El alto demonio luego bajó su espada larga carmesí, y el arma destrozó el espacio mientras se movía hacia la cabeza del dragón inferior. Aunque Clant trató de bloquear el ataque con una de sus garras, fue repelido en el momento en que su garra se encontró con la espeluznante espada carmesí. La espada larga carmesí luego procedió a estrellarse contra la cabeza del dragón mágico y golpearla directamente hacia el suelo, el impacto resultante tallando un enorme cráter en la tierra debajo. Mientras tanto, el otro Bapomet llegó antes de la matriz mágica defensiva de Blackwater. Cuando el alto demonio levantó su larga espada, las llamas negras de lanzamiento a lo largo de la cuchilla estallaron. Como ordenó el Bapomet, un pilar furioso de fuego negro descendió en la barrera mágica de Blackwater. Cuando las llamas se encontraron con la barrera, el ataque formó una porción masiva a través de ella. Las grietas más pequeñas similares a la web comenzaron a extenderse alrededor del corte, arrastrándose por toda la barrera mágica. Con solo un ataque, Valkyrie había matado a más de 500 miembros de Blackwater. Mientras tanto, la matriz mágica defensiva avanzada ya no podía funcionar ya que perdió a uno de sus operadores, y comenzó a desvanecerse de la existencia. Mirando al Valkyrie antes que él, la expresión de Falin Fire se volvió más solemne que nunca. Cuando el entierro singular y los miembros del entierro del cielo vieron esto desde el bosque, el horror apareció en sus ojos. Con un ataque, el Valkyrie había destruido una matriz mágica defensiva avanzada que incluso podría detener los ataques de un monstruo mítico. Auge. Cuando el rayo y el fuego chocaron con su objetivo, el personal insertado en el suelo se hizo añicos, dejando solo un cristal gris oscuro cubierto de runas de oro púrpura detrás. Cuando el núcleo de la matriz mágica se rompió, la matriz comenzó a desaparecer. Después de lo cual, el sonido de una notificación del sistema alcanzó los oídos de Xifeng. Xifeng había regresado a White River City con el botín que había obtenido de los míticos demonios malvados y las bestias malvadas míticas. No se había quedado en las montañas de Stoneclaw para participar en la batalla de limpieza. La fuerza principal del entierro de Havens ya estaba terminada, y Blackwater había perdido más del 80% de los expertos que había enviado. El fuego del alma de Bapomets incluso había reclamado muchos de ellos. Una vez que resucitaron y pudieran volver a iniciar sesión en el juego, estarían esencialmente paralizados por un tiempo considerable. A partir de hoy, ninguno de estos dos gremios encontraría éxito en el reino de la luna estrella. De hecho, el entierro del cielo podría incluso tener problemas para continuar en el juego. Después de regresar a White River City, Xifeng recuperó su última recompensa, mirando a través de los artículos con ojos brillantes. Esto fue especialmente cierto cuando su mirada cayó sobre el cristal gris oscuro cubierto de runas. Cuando había recogido el cristal antes, todavía había estado rodeado de una densa energía malvada. No había tenido tiempo de inspeccionar su cosecha correctamente. Ahora, sin embargo, podía sentir cuán aterrador era realmente este cristal rúnico y gris oscuro. La energía concentrada dentro era asombrosa, incluso superando el maná dentro de los 7 cristales de luminarias.
Comparar los niveles de energía de cristal de 7 luminarias con este cristal gris oscuro era como comparar una llama de vela con un fuego forestal. Se sentía como si este solo cristal contenía el poder de un mundo entero. ¿Qué es esto? Xifeng murmuró curiosamente mientras inspeccionaba el artículo. Sin embargo, después de pensar en el asunto, Xifeng lo encontró razonable. Un elemento capaz de servir como el núcleo de la matriz mágica que selló todas las montañas de Stoneclaw, naturalmente, no podía ser un artículo ordinario. Incluso las matrices mágicas defensivas utilizadas para proteger a las ciudades requerían una fuente de energía extremadamente fuerte para operar. Una barrera que podría sellar un mapa tan grande como las montañas de Stoneclaw necesitaría una cantidad de energía extremadamente aterradora. Finalmente, después de que habían pasado 22 segundos, el panel de atributos del cristal de gris oscuro ya no estaba lleno de desconocido. Ojo de Dios malvado. Este es un elemento creado por el Dios malvado con el propósito específico de abrir un camino a través de la barrera del mundo. El interior del ojo de Dios malvado contiene un mundo en miniatura sellado. El ojo de Dios malvado se puede usar como un conducto para transferir el poder de todo el mundo en miniatura al mundo exterior. Sin embargo, como el equipo de conversión ha sido dañado, el ojo de Dios malvado ya no puede proporcionar ningún poder al mundo exterior. ¿Hay un mundo en miniatura dentro de esta cosa? El entierro del cielo es realmente generoso para usar un tesoro así para sellar las montañas de Stoneclaw. Xifeng fue atascado después de leer la introducción del ojo del dios malvado. No era de extrañar que no pudiera inspeccionar el artículo antes. Era natural para él no poder inspeccionar la información de un mundo en miniatura utilizando medios normales. Hasta donde Xifeng sabía, los mundos en miniatura eran extremadamente raros en el dominio de Dios. Solo los dioses antiguos podían crear elementos con mundos en miniatura sellados dentro de ellos. Mientras tanto, los artículos que contienen mundos en miniatura poseían un poder extraordinario. Además, si los jugadores controlaban un elemento que contiene un mundo en miniatura, podrían ingresar a dicho mundo en miniatura en cualquier momento que quisieran. Aunque los mundos en miniatura no eran rival para los demás mundos en términos de tamaño, eran existencias aproximadamente similares. Sin embargo, los propietarios de mundos en miniatura tenían un control completo sobre ellos, a diferencia de los otros mundos, y podían cosechar los recursos dentro de los mundos en miniatura a su ocio. Otros mundos, por otro lado, requerían que los jugadores obtuvieran manualmente los recursos que querían. Por supuesto, los mundos en miniatura no poseían tantos recursos como lo hicieron los otros mundos. Controlar un mundo en miniatura era similar a obtener el control de una vena de mineral. Los jugadores podrían cosechar varios tipos de recursos raros periódicamente del mundo en miniatura que controlaban. Mientras tanto, el recurso más precioso que uno podría obtener de un mundo en miniatura sería el mineral de poder. El mineral de potencia era un excelente material de apoyo producido al concentrar la energía de todo el mundo en miniatura. Por lo general, un material de soporte que podría aumentar la tasa de éxito de la forja de los equipos de oro oscuro en un 5% ya se consideraría un elemento milagroso. Sin embargo, el mineral de energía aumentó la tasa de éxito de los equipos de oro oscuro en alrededor del 5% al 10%. Además, el equipo falsificado obtendría el efecto pasivo de protección de la energía con 100% de certeza. En cuanto a las armas producidas usando mineral de potencia, ganarían el efecto pasivo de fortalecimiento de la energía con 100% de certeza. El efecto de protección de la energía aumentó pasivamente la tolerancia del equipo, lo que hace que el equipo sea menos probable que se dañe por poderosos ataques y reduce la pérdida de durabilidad. Mientras tanto, el efecto de fortalecimiento de la energía realizó aproximadamente la misma función que la protección de la energía. Disminuyó las posibilidades de un arma de sufrimiento de desgaste cuando atacó a oponentes duros o bloquea ataques poderosos. Es posible que los jugadores no encuentren estos efectos particularmente útiles durante las primeras etapas del dominio de Dios. Pero en niveles más altos, estos efectos comenzarían a ser importantes porque cuanto más lucharon los jugadores contra monstruos poderosos,
más frecuentemente se encontrarían con monstruos capaces de dañar gravemente armas y equipos. Puede estar bien si las armas y los jugadores de equipos usados fueran de alta calidad, pero aquellos en rango de oro fino y debajo podrían terminar un montón de chatarra después de pasar por una batalla contra un poderoso monstruo. Debido a esta razón, a medida que los jugadores alcanzaron niveles más altos, su set de armas y equipos de alto rango también se volvería cada vez mayor. También se debe a esta razón que, en la vida anterior de Xifeng, el mercado nunca se había saturado con armas y equipos en los 10 años de la operación del dominio de Dios, porque incluso los artículos épicos podrían ser destruidos. Por lo tanto, los diversos grandes gremios habían nutrido activamente a sus propios jugadores de estilo de vida en el pasado. Esto fue especialmente cierto para los jugadores de estilo de vida capaces de producir armas y equipos. Cuanto más avanzaron los gremios en el juego, mayor será su necesidad de armas y equipos. Durante las últimas etapas del juego, los gremios incluso tuvieron que preparar múltiples conjuntos de armas y equipos para sus miembros al asaltar a los poderosos jefes o pelear batallas a gran escala con otros gremios. Dado que las armas y los equipos hechos con el mineral de energía perdieron durabilidad a un ritmo mucho más lento, los gremios podrían ahorrar muchas monedas y materiales. En el pasado, cualquier mineral de energía vendido en el mercado se compraría casi de inmediato, siempre que el precio fuera razonable. Los diversos grandes gremios también habían gastado un montón de esfuerzo en la adquisición del mineral de poder. Desafortunadamente, el mineral de poder era extremadamente raro. De hecho, el continente dominio de Dios no producía mineral de poder. Los jugadores podrían obtener el mineral de poder solo de mundos en miniatura y ciertos otros mundos inestables. Por lo tanto, los diversos grandes gremios habían disputado constantemente sobre otros mundos que producían mineral de poder. En cuanto a ser dueño de un mundo en miniatura que podría proporcionar un suministro estable de mineral de energía, esto era algo con lo que la mayoría de los gremios solo podían soñar. Hasta donde Xifeng sabía, solo unos pocos gremios de supers y guilds de super firstas habían logrado tener sus manos en un mundo en miniatura. Debido a su propiedad de un mundo en miniatura, estos gremios se habían desempeñado mucho mejor en asaltar mazmorras del equipo y jefes de campo que otros gremios. Por lo tanto, ahora que Xifeng había descubierto un mundo en miniatura sellado dentro del ojo del dios malvado, ¿cómo podría no emocionarse? De hecho, incluso quería agradecer al entierro del cielo en este momento. Si no fuera por el entierro del cielo sellando las montañas de Stoneclá, nunca habría conseguido sus manos en un artículo tan valioso. Si el entierro del cielo se hubiera ofrecido a intercambiar el ojo de Dios malvado por la ciudad del bosque de piedra, Xifeng podría haber aceptado la oferta. Todo ese problema solo para capturar Stone Forest Town habría sido innecesario. Sin embargo, si el entierro del cielo se hubiera conocido realmente el valor del ojo del dios malvado, el gremio definitivamente no habría hecho algo tan tonto como usarlo como una fuente de poder para una matriz mágica. Me pregunto si el templo de Dios de la guerra puede reparar esto. Xifeng murmuró para sí mismo mientras miraba el cristal en sus manos. Aunque el ojo de Dios malvado estaba dañado, no era irreparable. Debería ser posible para el templo de Dios de la guerra, que estaba familiarizado con el templo del dios malvado, para reparar el ojo del dios malvado. Después de pensar en este punto, Xifeng almacenó el ojo del dios malvado y comenzó a mirar a través de los otros elementos que obtuvo de la guerra. El botín derribado por los míticos demonios malvados y las bestias malvadas míticas fue considerablemente bueno. Esta vez 2 piezas de equipos épicos de tipo de crecimiento cayeron, una parte superior para clases mágicas y un par de botas para MTS. El resto eran equipos de más de 70 doros oscuros y de oro fino. Para los jugadores actuales, estas cosas todavía estaban demasiado de nivel e inútil por ahora. Además de las armas y el equipo, los monstruos míticos también dejaron caer un cristal de dios malvado, que fue una cosecha inesperada para Xifeng. Además, había obtenido más de 10,000 cristales de energía malvada de todos los demonios malvados de menor rango que sus criaturas convocadas y los miembros de Zero Wing habían matado. Si vendiera todos estos cristales de energía malvada, definitivamente podría hacer una gran fortuna. Sin embargo,
Zhifeng no tenía intención de vender estos cristales de energía malvada. En cambio, planeó usarlos para actualizar la tableta del dios malvado. Fue solo la existencia de la tableta de dios malvado lo que permitió la arena de batalla de Zero Wing en Stone Forest Town tener salas de combate avanzadas. Mientras tanto, estas salas de combate avanzadas fueron la razón detrás de la popularidad de la arena de batalla de Stone Forest Town entre jugadores expertos. Desafortunadamente, la tableta de dios malvado tenía una AOE limitada, que apoyaba la operación de solo unas pocas salas de combate avanzadas a la vez, lo que limitó la atracción que la arena de batalla tenía para los jugadores expertos. Si Zhifeng pudiera aumentar la cantidad de salas de combate avanzadas, entonces la arena de batalla de Stone Forest Town se volvería más atractiva para los jugadores expertos. En consecuencia, Zero Wing podría reclutar más jugadores expertos. Ahora que tenía 10,000 cristales de energía malvada, definitivamente podía permitirse el lujo de mejorar la tableta del dios malvado. Después de lo cual, Zhifeng almacenó algunas de las armas, equipos y materiales que adquirió en el almacén del gremio y utilizó un desplazamiento de transferencia del gremio para teletransportarse a Stone Forest Town. En este momento, el salón del gremio era muy animado. Muchos de los miembros de élite de la reserva de nueva generación del gremio podían verse alineando con entusiasmo en el área de búsqueda, esperando para recoger una búsqueda del gremio. Estas élites de reserva de nueva generación eran jugadores que dejaron sus respectivas ciudades para principiantes no hace mucho y pasaron la prueba de entrada del gremio. Aunque solo eran el nivel 20 en promedio, todos poseían un talento considerablemente bueno. Entre ellos había algunos jóvenes talentosos. Echando un vistazo, Zhifeng incluso notó a algunos jugadores que habían sido famosos expertos en Apex en el Reino de la Luna de Estrellas durante su vida anterior. Por ejemplo, Shadow Chase fue uno de los 10 mejores asesinos del Reino de la Luna Estrella. También había Lluvia de Sangre, que era uno de los 20 mejores oráculos del reino. Y luego estaba Luo Yi, un druida que había logrado ser ascendido a nivel 4. Todos estos fueron talentos que los diversos grandes gremios buscaron desesperadamente reclutar en el pasado. Sin embargo, ahora, todos estos talentos habían elegido unirse a Zero Ala. La guerra esta vez es realmente sorprendente. Es una pena que esté demasiado de bajo nivel para unirme. Con suerte, me uniré a una batalla de tal escala en el futuro, dijo un jóvenes revestidos con túnicas grises de mago mientras veía el vídeo de la guerra anterior que se reproducía en el salón del gremio, una expresión esperanzadora en su rostro. No será tan fácil ser seleccionado para una guerra tan a gran escala. Por lo menos, tendrá que ser promovido a un miembro de élite para tener una oportunidad. El grupo de nosotros solo somos élites de reserva en este momento. Se necesitará mucho esfuerzo para convertirse en un miembro de élite real del gremio. Solo acumular los GCP requeridos ya es bastante difícil, sin mencionar la aprobación de la prueba de promoción, dijo un hombre robusto orientado a una armadura de metal, sacudiendo la cabeza. Reserve élite era una posición otorgada a los jugadores que el gremio consideraba que tenía potencial. Sin embargo, el potencial de una persona no necesariamente representa su fuerza. Si las élites de reserva no pudieran alcanzar los requisitos de crecimiento establecidos por el gremio dentro de un cierto periodo de tiempo, serían degradados a los miembros normales y tendrían que volver a subir al gremio. Además, a medida que aumentó la influencia de Zero Wing en el dominio de Dios y cada vez más jugadores eligieron unirse al gremio, el bar de los miembros de élite también se plantearía. Después de todo, el gremio tenía una cantidad limitada de recursos. No todos podrían disfrutar de abundantes recursos. Solo los miembros de élite y expertos del gremio tenían las calificaciones para cosechar tales beneficios. Eso no es un problema en absoluto. En este momento, la única ventaja que los miembros de élite del gremio tienen sobre nosotros es que se unieron al gremio antes que nosotros. Con suficiente tiempo, incluso convertirse en miembro de la fuerza principal del gremio no será un problema. Una adolescente con una cara ovalada y un elegante cuerpo revestido con armadura de cuero negro dijo con una sonrisa en su rostro.
Se giró para mirar la figura de Xifeng que se muestra en el vídeo de batalla y agregó: «Todos ustedes esperan. Tarde o temprano, podrás ver mi figura parada junto al líder del gremio. Estás soñando demasiado, ¿por qué no echas un vistazo y ves quién está parado junto al líder del gremio?» Commander Fire Dance y Vice Guild Leader Aqua Rose son expertos que pueden enfrentarse cara a cara incluso con los expertos máximos de los Super Guilds, replicó alguien de la multitud alrededor de la adolescente. Solo, tan pronto como esta persona lo dijo, la adolescente le dio un feroz. Estas élites de la reserva no controlaron su volumen cuando hablaron. Incluso los jugadores comunes parados a varias docenas de yardas de distancia podían escuchar su conversación claramente, y mucho menos a Xifeng, un jugador que poseía un físico extraordinario. Sin embargo, Xifeng simplemente se rió con respecto a la conversación de estas élites de reserva. Nunca había pensado que su existencia estimularía a los miembros del gremio para mejorarse. No obstante, después de echar un vistazo a estos miembros de la élite de reserva, Xifeng sintió que era necesario expandir el gremio una vez más. Anteriormente, debido a cero fundamentos y problemas de financiación de Zero Wing, el gremio podía permitirse hacer solo un número limitado de élites de reserva. Sin embargo, después de la guerra con el Entierro del Cielo, eso ya no era un problema. Dejando a un lado el ala cero de los elementos obtenidos de los demonios malvados asesinados, solo las armas y el equipo que el gremio obtuvo al matar el Entierro del Cielo y los miembros de Blackwater ya eran suficientes para varios reclutamientos masivos. Mientras tanto, durante la próxima expansión, Xifeng planeó atraer a expertos de los reinos vecinos también. Después de todo, la escala de la guerra entre el ala cero y el Entierro del Cielo había sido masiva. Sin mencionar que el Entierro del Cielo fue el gobernante anterior de la antigua ciudad de Rock. Por lo tanto, los jugadores del Reino de la Luna Estrella no fueron los únicos que habían prestado atención a la guerra. Incluso los jugadores en los reinos vecinos lo sabían. Ahora que Zero Wing había aplastado completamente el Entierro del Cielo, los jugadores de los reinos vecinos, naturalmente, tratarían de comprender mejor el ala cero. Mientras tanto, podría aprovechar esta oportunidad para reclutar a un grupo de jugadores de élite y expertos para aumentar la fuerza y el potencial de crecimiento del gremio. Pensando hasta este momento, Xifeng envió un mensaje a Aqua Rose y la hizo enviar a algunas personas para realizar sus órdenes. En cuanto a sí mismo, se dirigió a la arena de batalla de Stone Forest Town. Después de que terminó la guerra con el Entierro del Cielo, la paz y la estabilidad habían regresado a Stone Forest Town. Como resultado, el número de jugadores reunidos en Stone Forest Town aumentaba continuamente. Entre los jugadores que visitaban la ciudad, no faltaba expertos en el gremio y expertos independientes. Después de ver la batalla entre Zero Ala y el Entierro del Cielo, todos se habían dado cuenta de una cosa. Y ese era el hecho de que incluso los jugadores podían enfrentarse a las armas de guerra, pero se necesitaba suficiente fuerza para hacerlo. Mientras tanto, si querían mejorar su fuerza, ser promovido a nivel 2 fue indiscutible el método más rápido para hacerlo. Sin embargo, aparte de necesitar buenas armas y equipos, también eran necesarios los estándares de combate suficientemente altos para despejar la búsqueda de promoción de nivel 2. El entrenamiento en la arena de batalla de Stone Forest Town fue, sin duda, la forma más rápida de mejorar los estándares de combate de uno. Aunque el entrenamiento en la torre de prueba también era una opción, no todos podían permitirse la tarifa de un cristal mágico por intento. Cuando Xifeng entró en la arena de batalla, su lobby ya estaba lleno de jugadores. Muchos expertos pertenecientes a los diversos grandes gremios se podían ver organizando enfrentamientos entre ellos. También hubo jugadores que organizaron duelos privados o competiciones con atractivas recompensas. Sin embargo, de todas las atracciones disponibles dentro de la arena de batalla, las salas de combate avanzadas fueron sin duda las más populares. La razón de esto fue la facilitación de la mejora de las salas de combate avanzadas en las tasas de finalización de habilidades de los jugadores. Cuanto más alta sea la tasa de finalización de habilidades, más fuertes se volverían sus habilidades. Esta es la forma más intuitiva para que los jugadores expertos aumenten su fuerza. Sin embargo,
como simplemente había muy pocas salas de combate avanzadas disponibles, a pesar de que Judy, el NPC Xifeng había encargado de la gerencia de la arena de batalla, ya que ya había aumentado la tarifa de alquiler a 4 cristales mágicos por 30 minutos, la demanda de las salas de combate avanzadas aún excedía la oferta. Cuando Xifeng echó un vistazo al informe de ganancias de la arena de batalla, descubrió que la mayoría de los cristales mágicos que ganó la arena de batalla provino de las salas de combate avanzadas. La popularidad de las salas de combate avanzadas superó con creces las expectativas de Xifeng. Esperó a que saliera el lote actual de jugadores que usaban las salas de combate avanzadas, luego cerró las salas de combate avanzadas temporalmente y recuperó la tableta del dios malvado. Inmediatamente después de hacerlo, se produjo una conmoción dentro de la arena de batalla. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué no se pueden usar las salas de combate avanzadas? He esperado mucho tiempo para mi turno. Sin embargo, ahora que finalmente ha llegado mi turno, ¿en realidad no nos dejan usar las salas de combate avanzadas? ¿Es esto una estafa? Los jugadores que esperaban para usar las salas de combate avanzadas levantaron un escándalo de inmediato. Sin embargo, todos recibieron una respuesta rápida del personal de la NPC que indicaba que las salas de combate avanzadas estaban experimentando algunas actualizaciones y que tenían que esperar un poco de tiempo para que las actualizaciones se completen. Sistema: detección de más de 10,000 cristales de energía malvada en su persona. ¿Desea gastar 10,000 cristales de energía malvada para mejorar aún más la tableta de Dios malvado? Sosteniendo la tableta del Dios malvado, Xifeng se sorprendió a recibir la notificación del sistema. Anteriormente, tenía que seleccionar manualmente para actualizar la tableta. Esta vez, sin embargo, el sistema realmente tomó la iniciativa de preguntarle. Sin embargo, no se detuvo en el asunto, pero inmediatamente hizo clic, de acuerdo. Capítulo 1699. El artículo de Dios dentro de la tranquila sala de almacenamiento. La tableta de Dios malvado comenzó a transformarse después de que Xifeng había acordado alimentarlo con 10,000 cristales de energía malvada. Solo había sido del tamaño de un wasbasin, pero gradualmente se convirtió en una mesa de 3 metros de altura. Las imágenes borrosas y las runas divinas grabadas en la tableta también se hicieron más claras. A medida que las runas divinas y la imagen se agudizaron, el poder de Bain la tableta irradiado aumentó hasta que Xifeng ni siquiera pudo moverse. Se sentía como si el tiempo se hubiera detenido, solo ahorrando su mente. Después de 10 segundos más o menos, el divino podría emitir la tableta desapareció. La tableta en sí también había sufrido una transformación masiva. La tableta originalmente gris oscuro ahora era de color plateado. El maná ambiental también se reunió alrededor de la tableta, aumentando la densidad de maná a su alrededor hasta que formó una niebla blanca. Esta niebla se extendió gradualmente y envolvió la sala de almacenamiento en su conjunto. ¿Qué está pasando con el maná? Xifeng estaba indescriptiblemente sorprendido mientras miraba la niebla blanca a su alrededor. Normalmente, el maná que era tan denso que formaba una niebla blanca se sentía incomparablemente agradable para los jugadores. Los jugadores que se bañaron en este maná también sentirían sus mentes alcanzar una increíble tranquilidad. Sin embargo, Xifeng no sintió tales efectos de la niebla blanca en el almacén. Por el contrario, se sintió exhausto. De hecho, su cuerpo incluso se sintió más pesado como si algo le estuviera sopesando. Aunque el estado mental de Xifeng estaba a punto de desmoronarse, reunió su espíritu e inspeccionó los cambios recientes de la tableta de Dios malvado. Tercer fragmento de la tableta de Dios malvado. Artículo de rango legendario fragmentado. Habilidad activa 1. Espacio ilusorio. Cuando se activa, forma un espacio ilusorio de radio de 200 yardas. El espacio ilusorio creará una copia de cualquier jugador que ingrese. Los jugadores pueden luchar contra sus propias copias. La criatura ilusoria tiene todas las habilidades del jugador copiado y puede lograr una tasa de finalización del 100%. Los jugadores pueden elegir desafiar a las criaturas ilusorias hasta el rango de oro oscuro. Duración: 50 minutos. Cooldown: 1 hora. Puede evolucionar.
Requiere un cristal de Dios malvado para evolucionar. Habilidad activa 2. Dominio de Dios malvado. Cuando se active, cree un campo autónomo alrededor de la tableta que está completamente separado del mundo exterior. El tiempo fluye 2 veces más rápido dentro del campo que en el mundo exterior. La densidad de maná dentro del campo es triple que la del mundo exterior. Cuando el dominio de Dios malvado está activo, aparecerán criaturas ilusorias dentro del espacio a intervalos fijos. Cada ola de criaturas ilusorias asesinadas aumentará ligeramente la densidad de maná del campo autónomo. Si los jugadores son asesinados por las criaturas ilusorias, sus almas estarán dañadas y se les impedirá iniciar sesión en el dominio de Dios durante 6 horas. Se puede evolucionar. Requiere 3 cristales de Dios malvado para evolucionar. Un elemento creado por el Dios malvado. Los cristales de energía malvada se pueden usar para reparar las runas divinas dentro de la tableta. Requiere 200,000 cristales de energía malvada para actualizar. Esta tableta es increíble. Ni siquiera los artículos legendarios tienen este tipo de habilidad. Xifeng se sorprendió mientras leía los nuevos atributos de la tableta de Dios malvado. La tableta había mejorado mucho más de lo que Xifeng había esperado. El dominio del Dios malvado solo era una habilidad divina, sin mencionar cuántas salas de combate más avanzadas podía establecer con el aumento de radio del espacio ilusorio. Independientemente de hasta qué tan lejos progresaron los jugadores en el dominio de Dios, los entornos con alta densidad de maná serían bastante populares. Esto se debió a que tales entornos fueron de gran ayuda cuando los jugadores practicaron sus técnicas de combate. El dominio de Dios malvado no solo creó un ambiente rico en maná, sino que también podría acelerar el flujo del tiempo. 1 hora dentro del dominio de Dios malvado fue solo el equivalente de 30 minutos en el mundo exterior. Para los jugadores que buscan mejorar sus estándares de combate sin perder demasiado de su precioso tiempo, el dominio de Dios malvado fue la solución perfecta. Mientras que otros pasaron 10 horas entrenando en el mundo exterior, los jugadores podrían lograr los mismos resultados en 5 horas dentro del dominio de Dios malvado. Si las diversas superpotencias aprendieron sobre la tableta de Dios malvado, definitivamente se amarerían y se moverían contra Zero Ala. Muchas superpotencias ya tenían envidia de las avanzadas salas de combate. Solo se abstuvieron de tomar medidas porque el costo no valía la pena las ganancias potenciales. Sin embargo, el dominio de Dios malvado ciertamente sería la gota que colmó el vaso. El único inconveniente fueron las criaturas ilusorias que aparecerían dentro del dominio del Dios malvado. Basado en el texto introductorio de la habilidad, era obvio que las criaturas ilusorias se fortalecerían. Como resultado, los jugadores solo podían entrenar por una cantidad limitada de tiempo en el dominio de Dios malvado. Cuando los jugadores ya no podían defenderse de las criaturas ilusorias convocadas, se verían obligados a irse. Si se quedaban, y las criaturas ilusorias los mataron, sufrirían una gran pérdida. Parece que no podré dejar que los expertos del gremio usen esto casualmente por un corto tiempo. Xifeng pensó para sí mismo mientras volvía a leer el texto introductorio del dominio de Dios malvado. Zero Wind ya sobresalió como un pulgar dolorido en el dominio de Dios. Si permitiera que una gran cantidad de expertos en Zero Ala entrenen en el dominio del Dios malvado, la noticia de él llegaría rápidamente a las diversas superpotencias. Zero Wind ya había crecido para representar una amenaza para ellos, y era normal que estas superpotencias enviaran expertos encubiertos para espiar su gremio. Si las diversas superpotencias aprendieran sobre el dominio de Dios malvado, Zero Ala se vería envuelta en otra lucha. El mejor curso de acción era solo permitir el baile de fuego, Blackie y los otros niveles superiores del gremio para entrenar en el dominio de Dios malvado. Más que eso sería demasiado arriesgado. Si quisiera que todos los expertos de su gremio usen el dominio de Dios malvado, Zero Wing tendría que volverse lo suficientemente fuerte como para que las superpotencias reconozcan sus derechos para ser dueños de la tableta. Desafortunadamente, obtener ese reconocimiento implicaría un proceso largo y arduo. Sin embargo, Xifeng no estaba demasiado decepcionado. Aunque no podía dejar que muchos expertos entrenen en el dominio del Dios malvado, no tendría problemas para construir salas de combate más avanzadas. El espacio ilusorio ya tenía un rango de 200 yardas.
Si la tableta del dios malvado se actualizara aún más, el rango de la habilidad crecería. En ese momento, el rango de la habilidad podría incluso cubrir todo el piso. Aunque tal resultado también haría que las diversas superpotencias sean aún más celosas de Zero Ala, no se sentirían tan envidiosos que recurrirían a la cooperación para atacar al gremio. Después de todo, las diversas superpotencias poseían bases extraordinarias. Tenían sus propios métodos para ayudar a sus expertos en el gremio a mejorar sus tasas de finalización de habilidades. Solo que esos métodos podrían no ser tan efectivos como las salas de combate avanzadas. La próxima actualización cuesta 200,000 cristales de energía malvada. Xifeng frunció el ceño mientras miraba la condición de actualización para la tableta del dios malvado. El costo ciertamente se está volviendo más duro. Zero Wing había matado a casi 100,000 demonios malvados para recolectar 10,000 cristales de energía malvada. Además, el gremio solo había obtenido tal cosecha debido al hecho de que los demonios malvados tenían una mayor tasa de caída para los cristales de energía malvada que las bestias malvadas. Sin embargo, los jugadores a menudo no encontraban ejércitos demonios malvados. Recolectar 200,000 cristales de energía malvada requeriría una loca cantidad de tiempo, esfuerzo y recursos. Espera, no es exactamente imposible. Xifeng de repente recordó la antigua ciudad de Rock. En este punto, la antigua ciudad de Rock se había convertido en un templo de la rama de Dios malvado. Más de 3,000,000 de bestias malvadas y demonios malvados fortificaron la ciudad. Si pudiera matar a cada uno de esos monstruos, debería poder recolectar casi, si no más de 200,000 cristales de energía malvada. Si las diversas potencias importantes y el emperador de la bestia supieran que Xifeng jugaba con la idea de atacar a la antigua ciudad de Rock, lo más probable es que piensen que había perdido la cabeza. Mientras que todos los demás hicieron todo lo posible para evitar la ciudad, Xifeng realmente planeó pelear con ella. Mientras Xifeng estaba pensando en formas de lidiar con el templo de la rama del dios malvado, una línea de pequeñas palabras entre corchetes en el panel de atributos de la tableta de dios malvado llamó la atención de Xifeng. ¿Estas dos habilidades se pueden actualizar individualmente? Cuando Xifeng vio que podía actualizar las habilidades con los cristales de dios malvado individualmente, estaba extasiado al instante. Aunque los cristales de dios malvado eran incomparablemente valiosos, solo tenía una ciudad que necesitaba una fuente de energía. Inmediatamente, Xifeng eligió actualizar el espacio ilusorio. De repente, el malvado cristal de Dios en la bolsa de Xifeng se transformó en una racha de luz que fluía hacia la tableta plateada. En el momento siguiente, la primera de las 6 imágenes borrosas en la tableta del dios malvado se hizo claras. La imagen representaba a un dios antiguo que luchaba contra una serpiente mágica de 9 cabezas. Cuanto más cercano Xifeng examinó la escena, más inmerso en la batalla sentía. ¿Este es un tutorial para los reinos de la verdad? Mientras Xifeng continuó inspeccionando la imagen, su corazón comenzó a golpear. Capítulo 1700. Fundación del gremio. Xifeng ya había alcanzado los reinos del reino de la ascensión de la verdad. Por lo tanto, después de examinar la primera imagen en la tableta del dios malvado, estaba seguro de que era un tutorial para los reinos de la verdad. Además, el tutorial fue extremadamente detallado de que incluso Xifeng se inspiró mucho en él. ¿Qué tipo de tesoro es la tableta de este dios malvado? La curiosidad llenó a Xifeng mientras miraba el templo del dios malvado. Había muy poca información sobre los reinos de la verdad disponibles en el dominio de Dios. Si no fuera por un encuentro fortuito hace algún tiempo, tampoco habría aprendido sobre estos reinos. Esto fue como durante su vida anterior, cuando solo había sabido que alcanzar los reinos del refinamiento podría agudizar los 5 sentidos y ayudar a mejorar las tasas de finalización de habilidades y la eficiencia de aprendizaje de la técnica de combate. Sin embargo, después de comprender los principios detrás de los reinos de la verdad, se había dado cuenta de lo importantes que eran realmente estos reinos. De hecho, ahora que Xifeng había comprendido tanto los reinos del refinamiento como los reinos de la verdad,
confiaba en derrotar a 3 o 4 expertos en el reino vacío del mismo nivel simultáneamente, incluso si no tenía una ventaja abrumadora en los atributos básicos y no usaba ninguna habilidad o hechizo. Si le dijo tanto a alguien, probablemente se reirían de él por tener tanta confianza. La mayoría de los expertos tendrían que huir de una fuerza de 3 o 4 expertos del mismo reino de refinamiento, incluso si su logro en ese reino fuera mayor. Solo los expertos en el reino de dominio podrían asumir múltiples oponentes del mismo estándar de combate. Los Super Guilds eran tan poderosos precisamente porque poseían un legado completo para nutrir a los expertos en los ámbitos del refinamiento. Mientras tanto, los gremios de super primera categoría siempre permanecerían como gremios de primera categoría debido a su falta de un legado completo. Este tipo de legado era la base de un gremio. La tableta del dios malvado era uno de esos legos. Solo, en lugar de ser un legado que transmitió el conocimiento sobre los reinos del refinamiento, fue un legado que enseñó los reinos de la verdad. Hasta donde Xifeng sabía, ningún poder en todo el dominio de Dios tenía un legado relacionado con los reinos de la verdad. Por lo tanto, uno podría imaginar cuán valiosa era la tableta de Dios malvada. Aunque la primera imagen en la tableta de Dios malvado solo enseñó los reinos de los conceptos básicos de la verdad, que abordaron el propio uso de poder, todavía era un conocimiento extremadamente valioso. Además, la tabla tenía otras imágenes grabadas. Mientras se esforzara, era solo cuestión de tiempo antes de restaurar las otras imágenes también. Una vez que lo hizo, podría obtener un legado completo para los reinos de la verdad. Solo pensar en la posibilidad emocionó a Xifeng. Si todo resultara como lo imaginaba, Zero Wing tendría la base para convertirse en un gremio de supervisión. Aunque esta fundación sería diferente de los de otros Super Guilds, no creía que esta base fuera más débil que la de ellos. Todavía tenía que encontrar los reinos de los límites de la verdad, y nadie podía decir qué tipo de alturas podría alcanzar un jugador confiando en estos reinos. Además, tenía la ventaja de que los diversos superdores no lo hicieron, sabía cómo entrenar tanto en los reinos de la verdad como en los reinos del refinamiento, mientras que los Super Guilds solo habían explorado los reinos del refinamiento. Esta podría ser una ventaja considerablemente masiva. Después de que Xifeng terminó de examinar la imagen en la tableta, inspeccionó su panel de atributos nuevamente. Efectivamente, la tableta de Dios malvado es un tesoro para nutrir a los expertos. Los ojos de Xifeng brillaban cuando leyó el texto introductorio actualizado para el espacio ilusorio. Espacio ilusorio, cuando se activa, efecto de habilidad 1. Los jugadores que manejan un cristal de energía malvada y de pie a menos de 10 yardas de la tableta del dios malvado entrarán en la imagen de la tableta con su conciencia, experimentando la batalla directamente. Cada malvado cristal de energía otorga una experiencia completa. Efecto de habilidad 2. Forma un espacio ilusorio de radio de 200 yardas. El espacio ilusorio creará una copia de cualquier jugador que ingrese. Los jugadores pueden luchar contra sus propias copias. La criatura ilusoria tiene todas las habilidades del jugador copiado y puede lograr una tasa de finalización del 100%. Los jugadores pueden elegir desafiar a las criaturas ilusorias hasta el rango de oro oscuro. Duración: 50 minutos. Cooldown: 1 hora. Puede evolucionar. Requiere un cristal de dios malvado para evolucionar. Con este tutorial de experiencia directa, los jugadores podrían entender firmemente los principios detrás de los reinos de la verdad al experimentar la lucha entre el dios antiguo y la serpiente mágica de 9 cabezas personalmente, incluso si ignoraban completamente los reinos de la verdad. Este método de entrenamiento fue muchas veces más eficiente que observar la imagen de la tableta. Solo que Xifeng no había esperado el requisito de cristal de energía malvada. Sin embargo, después de pensar en el asunto, lo encontró razonable. Esta fue una oportunidad para experimentar directamente los reinos de la verdad. Esto fue mucho mejor que ver un vídeo. No era inusual que hubiera un costo. Parece que necesitaré preparar más cristales de energía malvados y cristales de dios malvado. Xifeng no pudo evitar revelar una sonrisa amarga mientras miraba la tableta del dios malvado. Anteriormente,
Todavía había sido algo escéptico sobre el dicho de que la fortuna y la desgracia existían entre sí en el dominio de Dios. Ahora, sin embargo, él creía en el dicho por completo. Originalmente, la llegada del malvado templo de Dios debería haber sido un desastre tanto para el reino Zero Ala como para la luna estrella. Mirándolo ahora, sin embargo, Xifeng descubrió que era una oportunidad. De lo contrario, realmente no sabría dónde localizar tantos cristales de energía malvados y cristales de Dios malvado. Después de todo, solo los demonios malvados y las bestias malvadas dejaron estos artículos. Inmediatamente, Xifeng sacó un cristal de energía malvada y activó el espacio ilusorio para probar el tutorial. De repente, la tableta de Dios malvado lanzó un deslumbrante brillo morado. Xifeng sintió que todo su ser fue absorbido por la tableta. Después de lo cual, la escena ante él sufrió una transformación que desafía el cielo. Cuando Xifeng se dio cuenta, estaba parado en medio de un páramo primordial. Las nubes oscuras y retumbantes cubrían el cielo sobre él. Mientras tanto, antes que él había una serpiente mágica de 9 cabezas de 500 metros de altura, que se elevaba como una montaña que liberó un aura ilimitada. El poder dentro de su aliento probablemente podría matar una existencia de nivel 5 al instante. Cada una de las cabezas de la serpiente mágica de 9 cabezas contenía un tipo diferente de poder. Cuando se combinaron los 9 potencias, el poder resultante podría ser similar a un desastre natural. En el pasado, Xifeng había visto las batallas de expertos en el dios de nivel 6, y dudaba de que esos jugadores de nivel 6 incluso sobrevivieran a 2 o 3 hits de la serpiente mágica de 9 cabezas. Afortunadamente, el horrible aura de la serpiente mágica no afectó a Xifeng en lo más mínimo en este momento. Podía sentir que su conciencia había entrado en el dios antiguo que había luchado contra la serpiente mágica de 9 cabezas a la imagen de la tableta. Sin embargo, aunque ese era el caso, no podía mover el cuerpo. Solo podía observar en silencio y sentir las acciones del antiguo dios. Después de lo cual, el antiguo dios comenzó su batalla contra la serpiente mágica de 9 cabezas. Sin embargo, contrario a las expectativas, la lucha no fue intensa. Más bien, fue una paliza unilateral. El antiguo dios evadió o bloqueó cada ataque que el gigante envió. Cada movimiento que el antiguo dios ejecutado parecía una técnica de combate profunda y compleja. Xifeng fue completamente hipnotizado por la forma en que el antiguo dios luchó. Después de 10 minutos más o menos, el tutorial llegó a su fin. Antes de que Xifeng se diera cuenta de lo que estaba sucediendo, su conciencia dejó la tableta del dios malvado y regresó a su cuerpo. ¡Asombroso! Entonces, ¿estos son los verdaderos reinos de la verdad? Xifeng estaba perdido por las palabras. Rinnebeck había reconocido que había captado los conceptos básicos de los reinos de la verdad, pero en comparación con los cimientos que el antiguo dios enseñó, los conceptos básicos que había aprendido eran mediocres en el mejor de los casos. Si tuviera que anotar los conceptos básicos que había descubierto y aprendido a sí mismo, solo ganarían una marca de pase de 60 de cada 100. Mientras tanto, los conceptos básicos del dios antiguo obtendrían un perfecto 100. Simplemente había demasiados aspectos que necesitaba para mejorar. Aunque Xifeng deseaba experimentar el tutorial nuevamente, solo podía experimentar el tutorial una vez cada vez que activaba el espacio ilusorio. Tuvo que esperar hasta que terminó el enfriamiento. Sin embargo, el enfriamiento de 1 hora fue demasiado largo para Xifeng. Todavía tenía muchas cosas que necesitaba cuidar. No tenía más remedio que renunciar por ahora. Además, se había inspirado en su primera visita. Le tomaría bastante tiempo digerir toda la información recién descubierta. Después de lo cual, Xifeng llamó a Judy para comenzar a reorganizar el diseño del 7º piso de la arena de batalla. Anteriormente, la tableta de Dios malvado solo había tenido un radio de 100 yardas. Ahora, había aumentado a un radio de 200 yardas. El área total disponible se había cuadruplicado esencialmente. Definitivamente había una necesidad de reorganizar el diseño del piso. Después de pasar alrededor de 20 minutos más o menos decidiendo el diseño, terminaron apretando en 40 salas de combate avanzadas en el rango de la tableta de Dios malvado. Eso fue más de 4 veces de lo que había estado disponible anteriormente.
Con esto, la arena de batalla podría ganar al menos 4 veces más ingresos de las salas de combate avanzadas. Pero Zhifeng todavía no estaba satisfecho. Luego instruyó a Judy que aumentara la renta de la sala de combate avanzada, empujando el costo original de 4 cristales mágicos a 10 cristales mágicos. Líder del gremio, me temo que este precio supera con creces lo que la mayoría de los expertos pueden pagar. Si avanzamos con este aumento de precios, muchos expertos renunciarán a alquilar las salas de combate avanzadas, dijo Aqua Rose ansiosamente cuando vio el nuevo precio que Zhifeng ofreció. Los jugadores expertos fueron los principales clientes de las salas de combate avanzadas. Constantemente había estado manejando la firma comercial de la luz de las velas de Stone Forest Town y Battle Arena, por lo que tenía una clara comprensión de los diversos ingresos diarios de los expertos. El precio anterior, 4 cristales mágicos, ya era el límite para muchos expertos. Si el alquiler de salas de combate avanzadas aumentó a 10 cristales mágicos, incluso los expertos de los conocidos equipos de aventureros tendrían dificultades para que lo desee. Si ese fuera el caso, estos jugadores expertos preferirían entrenar en el Coliseo Divino. No te preocupes. Los límites están destinados a romperse. Además, las nuevas salas de combate avanzadas tienen una duración de 50 minutos en lugar de los 30 minutos anteriores, dijo Zhifeng, riéndose. No se molestó en ofrecer más explicación. La tableta de Dios malvada mejorada no se parecía en nada a lo que había sido. Había experimentado esto personalmente. Mientras tanto, después de que el gerente de la NPC, Judy, publicara la nueva renta de las salas de combate avanzadas, los jugadores en el vestíbulo quedaron atónitos. ¿10 cristales mágicos? ¿Zero Wing está tratando de robarnos? El único beneficio era que había 31 salas de combate más avanzadas disponibles que antes. Con esto, los jugadores no tendrían que esperar en la fila tanto tiempo. Sin embargo, los diversos expertos de las potencias importantes aún fruncieron el ceño sobre el nuevo cambio. Los principales clientes de las salas de combate avanzadas fueron estos expertos. Aunque podían permitirse el precio actual, sería una gran carga para sus gremios. Sus respectivos gremios tampoco podían permitirse enviarlos a las salas de combate avanzadas con tanta frecuencia. Era imprudente y no valía la pena. Si bien luchar contra las criaturas ilusorias en las salas de combate avanzadas las ayudaría a mejorar sus tasas de finalización de habilidades de manera más eficiente, cuanto mayor se volvió su tasa de finalización de habilidades, menos efectivas fueron las salas de combate avanzadas. Para jugadores expertos como ellos, la mejora de una sola sesión de entrenamiento no valía 10 cristales mágicos. Desafortunadamente, no hubo buenas alternativas una vez que los jugadores alcanzaron sus estándares. Se podría decir que este cambio los puso en una posición muy incómoda. Aferrarse a un minuto, están actualizando la introducción de las salas de combate avanzadas. Mientras todos discutían el nuevo precio, la pantalla principal de la arena de batalla reveló las nuevas reglas para las salas de combate avanzadas. Primero, la duración de cada sesión había aumentado a 50 minutos. En segundo lugar, los miembros normales de Zero Wing obtendrían un descuento del 10% para alquilar las salas de combate avanzadas, los miembros de Elite obtendrían un descuento del 20% y los miembros principales obtendrían un descuento del 30%. Además, se reservarían 10 salas de combate avanzadas para los miembros del gremio. Cuando se revelaron estas nuevas reglas, la multitud en el vestíbulo entró en un alboroto una vez más. Mientras tanto, los diversos miembros de las principales potencias recurrieron a los miembros de Zero Wing en envidia por los beneficios que pudieron disfrutar. Con los descuentos y la duración extendida, la tarifa de alquiler que Zero Wing los miembros tuvieron que pagar fue un poco más alto que antes. Además, ahora había salas de combate avanzadas exclusivas para los miembros de Zero Wing. De repente, los expertos independientes comenzaron a abandonar la arena de batalla, una tras otra, y se dirigen hacia la residencia de Zero Wing para solicitar unirse al gremio. Incluso muchas de las diversas potencias de los miembros de Elite y expertos dudaron.
Cuando los otros niveles superiores de los otros gremios grandes recibieron noticias de la actualización, palidecieron. ¿Zero Wing en realidad tenía una carta para jugar? Con esto, el ascenso de Zero Wing realmente se volverá imparable. Ahora que Zero Wing había solidificado su posición como el gremio número 1 del Kingdom de Luna Estelar, ya no había gremios locales que se atreviera a desafiarlo. Esto significaba que Zero Wing tenía el monopolio sobre los mejores recursos en el reino de la Luna Estelar. Naturalmente, sus miembros del gremio recibirían más recursos que antes. Con la introducción de este nuevo beneficio del gremio, el ala cero se volvió significativamente más atractiva hacia la élite y los miembros expertos de sus respectivos gremios. Era solo cuestión de tiempo antes de que sus gremios comenzaran a perder grandes grupos de sus miembros. Sin embargo, no había nada que sus gremios pudieran hacer para detenerlo. Durante un tiempo después de las noticias de las salas de combate avanzadas actualizadas, el número de jugadores de élite y expertos que intentan unirse a Zero Ala aumentó exponencialmente. Debido a esto, Aqua Rose, que estaba tratando de organizar la cosecha de Zero Wing de su guerra con el entierro del cielo y el agua negra, estaba extasiada. En menos de media hora desde que se introdujeron las nuevas salas de combate avanzadas, Zero Wing había recibido más de 20,000 solicitudes de jugadores comunes, más de 5,000 solicitudes de jugadores de élite y más de 200 aplicaciones de jugadores expertos. Solo probar a todos estos jugadores tomaría mucho tiempo. La velocidad de desarrollo del gremio había superado con creces las expectativas iniciales de Aqua Rose. Aqua Rose había estimado que se necesitaría Zero Ala aproximadamente 2 o 3 días para reclutar a tantos jugadores de élite y expertos, pero parece que Zero Wing podría aumentar su recuento de miembros de élite más allá de 250,000 antes. El gremio tampoco debería tener ningún problema para aumentar su conteo de miembros expertos a 5,000. Con números tan altos, Zero Wing superaría a muchos gremios reales de primer nivel. La única diferencia real que separaba el ala cero de los gremios reales de primera clase ahora era la esfera de influencia más pequeña del gremio y menos miembros normales. Sin embargo, esto no pudo ser ayudado ya que los estándares de reclutamiento de Zero Wing eran demasiado altos. Además, los gremios de primer nivel habían comenzado a difundir su influencia en todo el dominio de Dios el día que se lanzó el juego. Su influencia ahora cubría múltiples reinos e imperios. Estos gremios de primera clase habían gastado innumerables recursos y una cantidad absurda de riqueza para construir una base resistente para ellos. Zero Wing, por otro lado, había comenzado su desarrollo en una sola ciudad con riqueza o recursos poco o no. Mientras tanto, la efectividad del efecto de promoción de las salas de combate avanzadas también había capturado a Zifeng por sorpresa. Las élites y expertos en el gremio eran necesarios para el desarrollo de un gremio porque los gremios necesitaban mano de obra para administrar y proteger el nuevo territorio que adquirió. Simplemente perseguir a los gobernantes locales no fue suficiente. Si un gremio carecía de la fuerza para proteger su nuevo territorio, algún otro poder eventualmente capturaría el territorio. En ese caso, el gremio también podría no haberse molestado en expandirse en primer lugar. Actualmente, Zero Wing aún podía sobrevivir con el número de miembros de élite y expertos que tenía, ya que tenía muy pocos territorios. En total, el gremio solo controlaba 3 ciudades y una ciudad. En comparación, los gremios de primer nivel controlaron más de una docena de ciudades que se extendieron por múltiples reinos e imperios. Sin embargo, si Zero Wing comenzara a expandirse, naturalmente encontraría más poderes rivales. Si se atacaron múltiples ubicaciones al mismo tiempo, Zifeng no podría proteger todos sus territorios, incluso si fuera más poderoso. Por lo tanto, un número suficiente de miembros de la élite y expertos del gremio era extremadamente importante. Cuando Zifeng rumiaba sobre el futuro de Zero Wing, Gentle Snow lo contactó de repente y le preguntó, «Líder del gremio, ¿dónde estás ahora?» «Estoy en Stone Forest Town, ¿ha pasado algo?» Zifeng preguntó con curiosidad. Cuando Stone Forest Town había sido atacado, Aqua Rose había dirigido a muchos expertos del gremio para reforzar la ciudad.
Mientras tanto, Gentle Snow había sido responsable de ayudar a los ejércitos del reino contra el ejército de bestia malvada que invadía el reino de la luna de estrellas. Dado que los NPC del templo del dios malvado controlaban a estas bestias malvadas, no a los jugadores, estaban mucho de nivel superior. La bestia malvada de nivel más bajo era el nivel 60, mientras que la mayoría de las bestias malvadas eran rango de jefe y superior. Además, bastantes NPC de nivel 3 del templo de dios malvado ordenaron al ejército de bestia malvada. Si la nieve gentil no hubiera llevado a las fuerzas de Zero Ala para ayudar a los ejércitos del reino, el ejército de la bestia malvada habría roto desde hace mucho tiempo más allá de la línea defensiva. Si eso sucediera, las bestias malvadas devorarían todos los recursos en su camino, fortaleciéndose a medida que se abrieron paso hacia Zero Wing City. El número de bestias malvadas aquí ha comenzado a disminuir. Según los informes de nuestros exploradores, el emperador de Beast parece estar sacando a las malvadas bestias y demonios bajo su control. Bestia Emperador ha enviado a sus monstruos a rodear la ruina divina primordial. Los 2.000 miembros de élite y 100 miembros expertos que estacionamos en la ruina han sido aniquilados. Además, Beast Emperor ha anunciado que Zero Wing está prohibido ingresar a la ruina divina primordial a partir de ahora. Parece que somos su único objetivo, dijo Gentle Snow, apretando los dientes. La ruina divina primordial ya se había convertido en una ubicación primaria para que los diversos grandes gremios adquieran armas, equipos y técnicas de combate. Lo más importante, fue la única entrada a la ciudad primordial. Primordial City fue el único lugar para obtener almas primordiales, lo que podría ayudar a los jugadores a completar sus misiones de promoción de nivel 2. Si se cortara el suministro de almas primordiales de Zero Wing, su desarrollo definitivamente se quedaría detrás de otros gremios. Al evitar que los miembros de Zero Wing ingresen a la ruina divina primordial, Beast Emperor claramente estaba tratando de provocar el gremio. Naturalmente, los otros gremios estaban más que felices de ver desde la distancia. Ahora que Zero Wing ya había entrado en la ciudad primordial y obtuvo una ventaja sobre sus gremios, los otros gremios querían ver a los miembros de Zero Wing entrar en la ruina divina primordial aún menos. Aunque Gentle Snow quería hacer algo al respecto, el Imperio del Orco era un mapa neutral. Incluso si notaba a los ejércitos del reino sobre las bestias malvadas y los demonios malvados en la ruina divina primordial, los ejércitos del reino no tomarían medidas. El emperador de la bestia realmente debe pensar que nadie puede tocarlo solo porque está en un mapa neutral. Xifeng no pudo evitar burlarse cuando escuchó el informe de Gentle Snow, matando la intención de sus ojos. Como se atreve a tratar de cortar mi camino hacia la fortuna, te cortaré las piernas. Tratar de elegir una pelea con el emperador de la bestia mientras estuvo en una desventaja claramente no fue una decisión sabia. Por supuesto que necesitamos hacer un movimiento. Xifeng asintió. En un tono resuelto, continuó, además, vamos a golpearlo mal. Entendió los motivos del emperador de la bestia. Actualmente, Zero Wing era como de Middasan en Starmon Kingdom. A través del prestigio y la reputación que ganó de la guerra anterior y el atractivo de las salas de combate avanzadas, el potencial de crecimiento de Zero Wing fue claro para todos. Si el emperador de Beast no aprovechara el estado actual de Zero Wing para suprimir el gremio o incluso tratarlo, Zero Wing definitivamente se convertiría en un obstáculo aún mayor para él en el futuro. Por lo tanto, el emperador de Beast había enviado un número considerable de bestias malvadas y demonios malvados para rodear la ruina divina primordial y evitar que el Ala Cero obtenga los recursos disponibles allí. Con esto, independientemente de si el Ala Cero tomó medidas contra este bloqueo o no, el emperador de Beast podría suprimir el desarrollo del gremio. Lo más probable es que el emperador de Beast ya haya realizado una investigación exhaustiva de la potencia de combate disponible de Zero Wing. Después de todo, con lo grande que se había convertido Zero Ala, cierta información sobre el gremio estaba obligado a filtrarse. Mientras tanto, si otros gremios se enfrentaran al bloqueo del emperador de la bestia, lo más probable es que duden sobre si tomar medidas contra el emperador de bestia o no. Desafortunadamente para él, Xifeng no dudaría.
Es posible que no tenga ninguna forma de tratar con la antigua ciudad de Rock en la actualidad, pero lidiar con los demonios malvados y las bestias malvadas que habían dejado la protección de la ciudad no era del todo imposible. Notifique a Aqua y haga que ella reúna a 500 expertos en Zero Wing City. Es mejor si son confiables. Es hora de que hagamos saber al emperador de Bestia que el imperio orco no es suyo para monopolizar. Xifeng instruyó. ¿1500 personas? ¿No es un poco muy pocos? La gentil Nieve estaba un poco confundida cuando escuchó las palabras de Xifeng. Había pensado que Xifeng estaba planeando movilizar a todo el gremio para mostrar a Beast Emperor cuyo jefe. Sin embargo, ahora, Xifeng estaba reuniendo solo a 500 expertos. No, son más que suficientes. En cualquier caso, haga que estas personas se reúnan en Zero Wing City de la manera más rápida y secreta posible, dijo Xifeng, revelando una sonrisa misteriosa. Luego desconectó la llamada y recuperó el colgante abismo. Anteriormente, había usado el colgante para registrar las coordenadas de la ciudad perdida. Ahora, podría teletransportarlo directamente sin tener que perder horas yendo de un mapa a otro. Las ciudades perdidas eran ciudades dejadas por las antiguas civilizaciones en el dominio de Dios. Cada uno de ellos era muy especial. En el pasado, incluso las diversas superpotencias del dominio de Dios lucharían desesperadamente para reclamarlas. Era naturalmente mejor si aseguraba la ciudad perdida en la tierra de Suesada lo antes posible. Tierra Bounlis, ciudad perdida. Cuando Xifeng regresó a la ciudad perdida, algunos de los monstruos de la ciudad ya habían respetado. El número no era tan alto como cuando llegó por primera vez a la ciudad, pero todavía era extremadamente peligroso que los jugadores actuales estuvieran aquí. Sin embargo, no se detuvo en el asunto, ya que activó el dominio Gale y voló directamente al pozo sin fondo en el centro de la ciudad. El pozo sin fondo parecía un pasaje que condujo a un nido de demonio. La parte superior del pozo estaba cubierta completamente por una matriz mágica con pequeñas aberturas ubicadas alrededor de los bordes de la matriz mágica, destinadas a las piedras de oscuridad. Xifeng pronto llegó antes de uno de los agujeros y colocó una de las piedras de oscuridad que recogió. Con cada piedra de oscuridad insertó, la abertura del pozo se encogió ligeramente. Al mismo tiempo, sin embargo, la presión proveniente del fondo del pozo se intensificó. Además, después de haber comenzado a insertar las piedras de la oscuridad en la matriz mágica, una barrera invisible envolvió toda la ciudad perdida, evitando el uso de habilidades, hechizos e incluso pergaminos mágicos. Cuando Xifeng insertó la 10ª piedra de la oscuridad, un rugido enojado vino del pozo. Después de lo cual, un demonio de nivel 65, Tier 2 apareció ante él. Como no podía usar ninguna de sus habilidades o hechizos en este momento, tuvo que confiar en sus atributos básicos para derrotar al demonio de nivel 2. Afortunadamente, la Biblia del efecto pasivo de la oscuridad todavía funcionó, por lo que el demonio de nivel 2 tenía sus atributos básicos muy suprimidos. Junto con el hecho de que los atributos básicos de Xifeng superaron con creces lo que debería poseer un jugador de nivel 2 ordinario a su nivel, luchar contra el demonio fue un paseo por el parque. Unos minutos más tarde, el demonio de nivel 2 colapsó impotente a sus pies. Después de lo cual, continuó insertando piedras de oscuridad en la matriz mágica y derrotando a los demonios que salieron con cada 10 piedras de oscuridad insertadas. En la piedra 70 de la oscuridad insertada, el demonio que salió del pozo sin fondo se había convertido en un nivel 65, nivel 3 Gran Señor. Sin embargo, con la ayuda de la Biblia de la oscuridad, Xifeng todavía logró abrumar a su oponente. Cuando Xifeng insertó la 80ª piedra de oscuridad, la presión mental que ejerció el pozo sin fondo sobre él causó que incluso su conciencia se volviera un poco borrosa. Si otros jugadores estuvieran parados en su lugar, desde hace mucho tiempo habrían perdido la conciencia y habrían sido registrados por la fuerza del juego. Con la inserción del cristal final de la oscuridad, un aura horrible surgió del pozo sin fondo y se lavó todo el pueblo perdido, paralizando el cuerpo de Xifeng cuando lo barrió. Después de lo cual, la matriz mágica que cubre el pozo sin fondo comenzó a subir al cielo y finalmente desapareció.
Mientras tanto, la parte superior del pozo sin fondo se encogió rápidamente, transformándose en un pequeño punto antes de desaparecer sin dejar rastro también. Si otros jugadores visitaran la ciudad perdida en el futuro, no podrían decir que una vez existía un agujero masivo en el medio de la ciudad. Después de que el pozo sin fondo desapareció, la presión mental que ejerció también se desvaneció. Cuando el espíritu de Xifeng se había recuperado, el sonido de una notificación del sistema entró en sus oídos. Sistema, felicidades. Has completado la búsqueda de la historia principal de la épica Demon's Nest. Recompensando la orden de la ciudad perdida de la ciudad. Sistema, felicidades. Has obtenido la orden de la ciudad perdida. ¿Desea unirse a la ciudad perdida a usted mismo y convertirse en su maestro? Al escuchar estas notificaciones del sistema, Xifeng exhaló un suspiro involuntario de alivio. Si hubiera fallado en completar la búsqueda, habría sido perseguido por un rey demonio de nivel 5. Además de esconderse en las ciudades de NPC, no habría tenido ninguna posibilidad de sobrevivir en ningún otro lugar. Después de lo cual, Xifeng acordó convertirse en el maestro de la ciudad perdida. Con esto, la ciudad perdida se convirtió oficialmente en el primer alacero de la ciudad controlada en un mapa neutral. Una vez que construyó una residencia del gremio aquí, los miembros del gremio podrían teletransportarse libremente a la tierra de Suesada sin tener que perder mucho tiempo en los viajes. Mientras tanto, después de convertirse en el maestro de la ciudad, los monstruos originalmente presentes dentro de la ciudad comenzaron a desaparecer uno tras otro. Ahora, los jugadores podrían deambular por la ciudad sin preocuparse por los ataques de monstruos. Además, todas las funciones de la ciudad se pusieron a disposición de él. Alrededor de 30 segundos después de que los monstruos habían desaparecido, los NPC de repente comenzaron a aparecer por toda la ciudad, llenándolo de vida. Mientras tanto, Xifeng rápidamente se dirigió hacia el objetivo principal de su visita esta vez. La Torre Blanca. Sin embargo, Xifeng no estaba particularmente decepcionado. Desarrollar la ciudad perdida era necesario independientemente, y con las fundaciones actuales de Zero Wing, actualizar la ciudad de una ciudad básica a una ciudad avanzada antes de que los expertos del gremio alcanzaran el nivel 3 no sería un problema. Después de lo cual, Xifeng recuperó cada arma de maná de nivel 3 y nivel 2 disponible. Después de todo, este había sido su objetivo principal al visitar la ciudad perdida. Con estas armas de maná, la fuerza de los expertos de su gremio podría sufrir una transformación cualitativa. Esto fue especialmente cierto para los jugadores que manejarían las armas de maná de nivel 3. Después de recuperar las armas de maná, Xifeng siguió la escalera de caracol hasta el segundo piso. Anteriormente, se había centrado en obtener el cofre del tesoro de cristal mágico. Como resultado, no había inspeccionado el segundo o tercer piso de la torre. Ahora que era el maestro de la ciudad perdida, sin embargo, tenía que examinar la torre adecuadamente. Cuando Xifeng había agotado todos los 16 ataques de Flamburst, el HP del alma del tirano había alcanzado 0. El monstruo mítico liberó un grito agonizante antes de transformarse en partículas de luz y desaparecer. Para la decepción de Xifeng, el alma del tirano solo había dejado caer sus piezas de armadura en ruinas y 2 elementos. Sin embargo, Xifeng escuchó el sonido de una notificación del sistema después de que el alma del tirano había muerto, y cuando escuchó su mensaje, se sorprendió. Sistema, felicidades. Has matado el alma del tirano. Recompensando una orden de edificio de la ciudad. De los 6 artículos, 3 eran libros de habilidades de nivel 2, uno era una habilidad tabú de nivel 2 para asesinos llamados asesinatos indiscriminados, uno era un hechizo de nivel 2 para elementalistas llamado espejo elemental, y uno era una habilidad pasiva de nivel 2 para los guardabosques llamados disparos de precisión. Los otros 3 elementos incluyeron un personal de maná de nivel 3, un diseño de torre mágica, y el último fue de guardián Puppet de Sign.
No es de extrañar porque los jugadores y poderes que obtuvieron cofres de tesoros de cristal de Gold Magic nunca habían dicho una palabra sobre sus cosechas. Entonces, por eso, la realización amaneció sobre Xifeng cuando vio el diseño de títeres guardián. Se había preguntado qué hacía que los cofres del tesoro de cristal de Gold Magic sean tan especiales que casi ningún jugador o poder había mencionado para obtener uno durante su vida anterior. Ninguno de los 5 artículos que había ganado durante su primera visita fue suficiente para tentar a un Super Guild para poner todo lo que tenía para obtener uno de estos cofres del tesoro. Sin embargo, después de echar un vistazo al diseño de títeres guardián, entendió. Este diseño de títeres de guardián solo fue muchas veces más valioso que cualquier otro elemento en el cofre del tesoro de cristal Gold Magic. Era tan valioso que los superpoderes librarían una guerra total entre sí para obtenerlo. Aunque ese lugar no es el territorio de nuestro gremio, siento que aún debemos dar una respuesta. Por lo tanto, los he reunido a todos aquí hoy para que podamos preparar una sorpresa para el emperador de Beast y sus aliados. Vamos a destruir a todas las bestias malvadas y demonios malvados presentes cerca de la ruina divina primordial. Lo haremos que las diversas potencias importantes sepan que Zero Ala no es un empuje. Cuando Xifeng terminó de hablar, los jadeos llenaron todo el lugar. Incluso la suave nieve y Aqua Rose, que se paró junto a Xifeng, no pudieron evitar volver a mirar a su líder del gremio, ambos pensando que Xifeng había perdido la cabeza. ¿Destruir a todas las bestias malvadas y demonios malvados presentes cerca de la ruina divina primordial? ¿Cómo se puede lograr tal hazaña así? Cuatro piezas de equipos de maná fueron suficientes para crear un MT capaz de hacer que un jefe mítico del mismo nivel. Esta situación era simplemente demasiado aterradora. Relajarse. Tendrás muchas posibilidades de presumir más adelante, dijo Xifeng, riéndose. Después de lo cual, Xifeng hizo que Aqua Rose reclutara a 176 invocadores confiables de los miembros de élite del gremio para la próxima operación y también les hizo firmar contratos de confidencialidad. Desalojar. Nuestro objetivo es la ruina divina primordial. Ya es hora de que nuestros enemigos paguemos el precio de la sangre. Xifeng ordenó después de ver que todos se habían reunido. Todos se separaron de los miembros de Zero Wing cuando se dieron cuenta de quién había salido de la puerta espacial. Habían asumido que Zero Wing estaba simplemente colocando un frente fuerte al marchar hacia el Imperio Orco. Incluso si Zero Wing realmente tuviera la intención de tomar medidas, el gremio emplearía tácticas de atropello y se dirigiría a pequeños grupos de bestias malvadas y demonios malvados como máximo. Sin embargo, el hecho de que los miembros de Zero Wing hubieran saltado directamente a las filas de su enemigo a través de una puerta espacial los dejó completamente desconcertados. Antes de que alguien pudiera reaccionar, la mirada de Xifeng se movió hacia los miembros cercanos de Blackwater. ¡Mátalos! Justo antes de que llegaran a la línea de primera línea de Zero Wing y pudieran balancear sus enormes garras, apareció una figura ante ellos. Esta figura no era otra que la espada de Shadow. ¡Largarse! Shadow Sword apretó su agarre sobre la cuchilla sin correos y ejecutó una barra de barrido con la gran espada cubierta de runa. Habilidad de nivel 2, Tormenta de Bladest. Una tormenta plateada envolvió a 10 demonios malvados, enviándolos volando a más de una docena de yardas de distancia. Cuando los monstruos se estrellaron contra el suelo, apareció un daño de más de menos 200,000 por encima de cada una de sus cabezas. En el momento siguiente, Xifeng reapareció antes del entierro singular. Entierro singular, tu época ha terminado. Xifeng gruñó mientras balanceaba su espada sagrada. Aunque el entierro singular había respondido rápidamente, la apariencia de Xifeng había sido demasiado abrupta. A pesar de que inmediatamente había pensado en usar la habilidad de escape de la clase Ranger para poner cierta distancia entre él y Xifeng, frente a la habilidad tabú de nivel 2, ataque instantáneo,
era un segundo para escapar. Después de recibir el único ataque, el HP de Singular Burial, que fue de más de 50,000, cayó instantáneamente a cero. Así es, soy Emperador Bestia. Esta debería ser nuestra segunda reunión, dijo el Emperador de Beast, sonriendo. No voy a pasar palabras contigo. Libera la sangre de la llama y entrega el ojo del dios malvado en tu poder. Hazlo, y dejaré que tus fuerzas abandonen el imperio del orco de forma segura. Se niega, y ni usted ni sus subordinados dejarán el imperio. Tus almas se convertirán en alimento para mis malvados demonios. Tan pronto como Beast Emperor terminó de hablar, los jugadores de la ruina divina primordial notaron un gran grupo de malvadas bestias y demonios en el horizonte distante. Un anciano de la APC se encontraba por encima de una gigantesca bestia malvada, irradiando la intensa energía malvada. A pesar de que el viejo estaba a miles de metros de distancia, todos fuera de la ruina divina primordial podían sentir su horrible aura. Admito que eres bastante poderoso, pero incluso si encierras la sangre en la cárcel móvil, no necesariamente podrás abandonar el imperio de orcos con él. Mientras te mate, puedo liberar la sangre de llamas. Solo te daré 10 segundos para considerar mi oferta. Dijo el emperador de la bestia, su expresión tranquila mientras miraba a Xifeng. ¿Un NPC mítico? Xifeng adivinó después de mirar al NPC en el cielo distante. Revelando una leve sonrisa, dijo, al igual que tu subordinado, piensas demasiado en ti mismo. Y voluntad envía sangre de llama al templo de Dios de la guerra. Aunque la barrera de sellado no era particularmente fuerte, tampoco sería fácil salir. Durante el tiempo que tardó en Zero Ala para destruir la barrera, sus bestias malvadas y los demonios malvados podrían aniquilar al ejército del gremio varias veces. Los más de 100,000 demonios malvados y las bestias malvadas se acercaron al ejército de Zero Wing, y al ver esto, los miembros del gremio no pudieron evitar ponerse nerviosos. Se sintieron sofocados mientras observaban a los monstruos acercarse, los auras que los monstruos irradiaron ser cada vez más aterradores. Sin embargo, cuando menos de 200 yardas separaron ambos lados, apareció una barrera mágica y envolvió el ejército de Zero Ala. Esta barrera fue el resultado de nada menos que la matriz mágica defensiva de tipo movimiento. Bien. Invocadores, invocar a las bestias divinas. Xifeng ordenó mientras miraba al ejército monstruo delante de él. Diro golpeó ligeramente su pie sobre la bestia malvada debajo de él. La bestia Flying Evil luego dejó escapar un chillido bajo mientras descendía lentamente hacia Xifeng. ¡Imposible! ¿Este NPC mítico puede participar en la batalla? Las suaves expresiones de Nieve y Aqua Rose se oscurecieron cuando vieron el enfoque de ancianos de la NPC. Apresuradamente, Aqua Rose gritó, «Espada de la sombra, ignora los monstruos míticos por ahora y detiene ese NPC». Al escuchar el comando de Aqua Rose, Shadow Sword asintió rápidamente. Él también se dio cuenta de la gravedad de la situación. A diferencia de los demonios malvados y las bestias malvadas, permitir que un NPC mítico se metiera en el rango de ataque no sería asunto de risa. Inmediatamente, Shadow Sword controló a su Divine Magic Dragon para cargar en Diro. «Largarse». Shadow Sword luego dirigió a su Divine Magic Dragon que abofeteara al anciano del NPC. Al ver los 10 ataques entrantes, Xifeng ejecutó la órbita de Sword con las garras del Divine Magic Dragon. Dang, dang, dang. Una serie de rayos resonaron a lo largo de la ruina divina primordial. Al final, el dragón de Xifeng golpeó a cada una de las 20 lanzas de destrucción a un lado. Las lanzas ni siquiera habían mudado al dragón una pulgada, y mucho menos daño al divino Magic Dragon. Si uno prestó mucha atención,
notarían que Anna ya no era un NPC de nivel 2, sino un NPC de buena fe de nivel 3. ¿Cómo es esto posible? Incluso las diversas potencias importantes y el emperador de la bestia habían notado la transformación de Anna, y mucho menos los miembros de Zero Wing. Después de todo, su ascenso de un NPC de nivel 2 al nivel 3 había causado bastante conmoción. Muy bien, comencemos la segunda ronda. Xifeng sonrió al Diro que se acercaba. Si bien 60,000,000 de HP pueden parecer mucho para los jugadores, para el divino Magic Dragon y Anna, este HP no fue nada. Después de 6 segundos de lucha constante, Diro finalmente eliminó el debuff silenciado. Sin embargo, solo tenía un tercio de su HP restante en este punto. Para empeorar las cosas, aunque Diro podría defenderse nuevamente con poderosos hechizos, la gran diferencia en los atributos entre él y el dragón divino mágico estaba fuera del alcance de los hechizos. Como resultado, el dragón enemigo atravesó su defensa una y otra vez, y su HP disminuyó visiblemente. Finalmente, cuando quedó menos de un minuto en la poción de crecimiento de Anna, el HP de Diro golpeó 0. El anciano de la NPC se derrumbó al suelo con una cara de frustración y renuencia. En una sala VIP en el segundo piso de la Asociación de Aventureros. Cuando uno de los administradores superiores de la asociación ingresó a la habitación, saludó a Xifeng, quien descansó en un sofá y preguntó: «Lord Protector, ¿cómo puedo ser de servicio hoy?» «Deseo construir una ciudad en un mapa neutral fuera del reino, y necesito la ayuda de la Asociación de Aventureros», dijo Xifeng, asintiendo. Luego reveló la orden del edificio de la ciudad que había adquirido de la ciudad perdida. Bien. Muy bien. Cuando el emperador de la bestia recibió la respuesta de Aqua Rose a través de su subordinado, su tez se volvió terriblemente cenada, y matar la intención irradiaba desde todo su cuerpo. Nunca había pensado que Xifeng estaría lo suficientemente enojado como para luchar contra él hasta el amargo final. Justo cuando Emperor estaba a punto de declarar una guerra de aniquilación en el ala cero, el sonido de una notificación del sistema alcanzó sus oídos. Anuncio del sistema. Felicitaciones a Zero Ala por ser el primer gremio en construir una ciudad en un mapa neutral. Recompensando a 30,000 popularidad del gremio y 10,000 popularidad para la nueva ciudad. Las armas mágicas eran aún más raras que las armas épicas. También eran mucho más fuertes que las armas épicas. Desafortunadamente, el ejercicio de un arma mágica llegó con algunos riesgos graves. Las dos bestias malvadas del rango mítico también habían dejado caer artículos espléndidos. Los monstruos habían eliminado una túnica de mago de rango de tipo épica de tipo crecimiento y una receta de poción de energía malvada, una receta de alquimia avanzada. La poción de energía malvada era una poción preciosa que cuando se consume, aumenta el atributo de fuerza de los jugadores en un 15% y le dio a su usuario una cierta cantidad de resistencia a la energía malvada durante 2 horas. Naturalmente, el material principal de la poción era los cristales de energía malvada. Sin embargo, estos artículos hicieron poco para llamar la atención de Xifeng, ya que estaba muy ansioso por descubrir que había caído el mítico NPC, Diro. Los NPC míticos rara vez abandonaron los elementos, pero cuando lo hicieron, los elementos definitivamente eran de primer nivel. Después de lo cual, Xifeng recuperó los 2 artículos que Diro había dejado caer de su bolso. Luego los evaluó con ojos omniscientes. Mientras tanto, aunque matar el efecto oculto de Rei no fue un partido para 1000 transformaciones, todavía era muy aterrador. Poder causar daños a los lugares que había atacado antes, sin duda, aumentaría significativamente su DPS. Si se utiliza correctamente, incluso podría sellar los movimientos de su oponente, evitando todas las represalias.
Matar el efecto oculto de Rey plantearía problemas incluso para los expertos nutos del reino, sin mencionar a otros expertos. Después de jugar con el efecto oculto de Rey por un tiempo más, Xifeng ya no podía contenerse, aprovechando el panel de atributos de la espada sagrada. Tenía mucha curiosidad por descubrir cuánto había mejorado Rey Killing. En este momento, podía adivinar fácilmente en qué tipo de lugar estaba. Solo que nunca pensó que Xifeng en realidad eludiría la captura del emperador de la bestia y lo entregaría con éxito al templo de Dios de la guerra. Llama negra, no puedes hacer esto. Si me entregas al templo de Dios de la guerra, el emperador de bestia definitivamente no te dejará escapar. Flameblood gritó mientras miraba a Xifeng. En este momento, estaba fijando todas sus esperanzas en la disuasión del emperador de la bestia. Sabía que, a menos que Xifeng dejara de entregarlo, ya no tenía ninguna esperanza de escapar del templo de Dios de la guerra. Deberías rendirte ahora si crees que el emperador de Beast te salvará. Si realmente deseas sobrevivir, dígame la ubicación del templo de Dios malvado del reino Starluna. Xifeng dijo, riéndose. Permaneció totalmente imperturbable por la amenaza de Flameblood. En este momento, el clérigo todavía ignoraba la abrumadora derrota del emperador de la bestia. Recordar. Solo tienes 5 segundos para considerar. Después de decirlo, Xifeng comenzó a contar desde 5. Mientras tanto, una expresión incomparablemente fea apareció en la cara de Flameblood, su corazón lleno de dudas. Aunque no había logrado obtener la ubicación del templo del dios malvado del reino Estrella del Reino, todavía logró obtener información sobre la invasión del reino de la luna estelar, que era el hecho de que el emperador de Beast primero necesitaba tener suficientes puntos de contribución del templo de dios malvado para avanzar en la invasión. Sin suficientes puntos de contribución, la invasión no tendría forma de romper la línea defensiva del reino. Para Xifeng, esta fue sin duda una buena noticia. Por lo menos, no tendría que preocuparse por la invasión que progresa al reino en el corto plazo. Después de todo, el emperador de Beast debería haber gastado muchos de sus puntos de contribución en la batalla anterior en la ruina divina primordial. Xifeng se negó a creer que el emperador de Beast había logrado obtener un NPC de nivel 4 para tomar medidas gratis. Con este conocimiento en mente, lo que tenía que hacer ahora se fortalecía lo más rápido posible y encontrar la ubicación del templo del dios malvado. Después de lo cual, Xifeng se acercó a Capra y preguntó, «Lord Capra, tengo un ojo de dios malvado aquí, ¿puedo saber si el templo de dios de la guerra puede repararlo para mí?» Mientras Xifeng admiraba silenciosamente el ojo de dios malvado, Aqua Rose lo contactó. El líder del gremio, la sonrisa melancólica, ha reunido los materiales que necesita. También he reunido a los arquitectos que ha solicitado en Zero Wing City, informó Aqua Rose. Muy bien, me dirigiré de inmediato. Xifeng no pudo evitar sonreír cuando escuchó las palabras de Aqua Rose. Con esto, Zero Wing pronto tendría una segunda ciudad de bosque de piedra. Solo esta vez, estaba en un mapa neutral. Pero el principal espadachín de Zero Wing no les dio la oportunidad de defenderse mientras blandía matar a Rey. Hoja de sombra. De repente, 10 luces de espada, una azul y 9 negras, cortadas en los 5 expertos cuerpo a cuerpo antes de que pudieran reaccionar. El HP de los expertos se desplomó rápidamente, alcanzando 0 en una fracción de segundo. Los 5 expertos cuerpo a cuerpo llegaron al suelo simultáneamente. Esperar. Esa es la cuchilla de sombra. Es Black Flam, líder de Zero Wings Guild. Estás sintonizando el canal de YouTube Amor y Honor. No olvides suscribirte y unirte a nosotros en este viaje para descubrir las historias más cautivadoras.